tardes, bienvenidos a este nuevo espacio de Teleturquino, penúltima palabra. Durante 27 minutos estaremos dialogando sobre la realidad deportiva en Santiago de Cuba y nuestro país. Hoy conversaremos sobre la actuación del equipo Cuba en el quinto Clásico Mundial de Béisbol, un tema que estuvo bien candente en las calles de nuestro Santiago de Cuba. Quédese con nosotros porque este es su programa Penúltima Palabra, porque la última la dice el terreno. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros comentaristas en el estudio. Bienvenido Jorge Luis Guerra. Buen día, buenas tardes Brita y por supuesto para todos los televidentes que están con nosotros. También para ti Israel de la Llana, colega queridísimo. Buenas tardes, Brita, también para mi colega Jorge Luis y por supuesto a nuestros amables televidentes. Ya estamos listos. Penúltima palabra, porque la última, ¿quién la tiene? La dice el terreno. Y ya entrando en materia deportiva, en este equipo que participó en el quinto Clásico Mundial que tuvo lugar del 8 al 21 de marzo pasados, como ya les comentaba, quedó en el cuarto lugar y eso hizo renacer el ánimo en el béisbol, nuestro deporte nacional. Jorge, háblanos un poco de tu criterio sobre este equipo. Realmente ha sido un equipo histórico, un equipo que ha roto esquemas y viejos conceptos que existían en nuestro país respecto al pasatiempo nacional y lograron de alguna manera solventar esto y unir. Creo que es la palabra que lleva este concepto y el resultado lo dice todo. Este es el camino a seguir, más allá de que hay mucho que analizar, muchas cosas por mejorar, pero el camino es este. Paso. Sí, cómo no. Sí, que es lo importante. Exacto, pero también desde el primer momento la designación de Armando Johnson como director también fue un punto clave. ¿Qué crees, Israel? Sí, fue un tanto polémico, porque Exacto. lo primero que se había comentado en torno al director del equipo nacional, o una de las variantes que se habían propuesto era que el director del equipo Cuba junto con su cuerpo técnico no participaran, no estuvieran metidos de lleno dentro de la serie nacional de la temporada 62. ¿Para qué? Para que este cuerpo técnico estuviese estadio en estadio viendo las principales figuras de cada equipo y luego pues conformarlos con los que ya se había dicho, que eran los peloteros que habían dado el sí para participar con Cuba, peloteros MLB y de otros circuitos. Sin No embargo, fue así. Israel, Armando Johnson estuvo muchísimos años dirigiendo el equipo de la isla. Sabemos las condiciones, es una isla muy pequeña, con poca población, y estuvo entre la élite. Y siempre que se juega en la Isla de la Juventud, ese equipo dio batalla. Sí, es un equipo, de la Isla de la Juventud, que nunca, jamás se ha dado como un equipo favorito en ninguna estructura. Exacto. Se ha dado la isla, pero siempre es un equipo que da guerra, que da lucha hasta el final. A mí la designación no me gusta, precisamente por las razones que comentaba Israel, de todo esto de ser un director de serie nacional, que no estaría, pero aquí hay que decir y hay que acatar que el colectivo técnico, sobre todo gran parte, estamos hablando de Germán Mesa, Exacto, de Orestes Quindelán, que estuvo aquí, Pedro Luis Lazo, son personas de mucha experiencia y que además, sobre todo el caso de Pedro Luis Lazo Iglesias, que fue la cumbre de aquel primer Clásico Mundial de 2006, donde Cuba dejó la mejor actuación que ha tenido un equipo cubano en eventos internacionales, y esto le dio un plus extra a este equipo por lo que se vio. Empezaron un poco bajos en el nivel, Exacto. Le costó despertar, pero a medida le fueron cogiendo el pulso a la competencia, terminaron con un excelente cuarto lugar en el torneo. La participación de estos jugadores que fueron invitados de la MLB, que dieron su sí, pero también de jugadores de la Liga del Pacífico y otros que no están bajo el amparo de la federación, demostraron que se puede con este equipo unificado trabajar en futuro. Sí, yo concuerdo totalmente contigo. Es cierto que en el caso de Luis Robert Moirán Jr. no explotó todo lo que de él realmente se esperaba. En este equipo Cuba no tuvo el rendimiento esperado, pero es un pelotero de los mejores en estos momentos de la MLB. Pienso que hay que seguir convocarlo. Exacto. El caso de Joan Moncada no comenzó bien los dos partidos. Hubo muchos aficionados que decían en las calles que había que sentarlo, pero no. Exacto. Me gustó la decisión de Mandy Johnson y del colectivo de mantener a Joan Moncada, y ya desde el tercer partido se vio el Moncada que todo el mundo quería ver. Creo que, en mi opinión, Jorge y Brita, de los peloteros Grandes Ligas, Luis Miguel Romero y Moncada fueron los que más le rindieron al equipo Cuba. Ya en un tercer lugar pondría a Luis Robert Moirán, pero hubo otros que no estuvieron a la altura, como el caso de Quintana,
el caso de la potencia Giovanni Céspedes. Ya Céspedes venía lesionado, incluso en la Liga Dominicana él comenzó bien, tuvo que parar, no pudo seguir jugando y siempre fue una incógnita. Llega al equipo nacional, aquí se da un caso. Porque hay que analizarlo. Sí, hay que analizarlo. Céspedes no estuvo bien en un primer partido. No lo ponen más a jugar, sí le dan la posibilidad a otros peloteros y ya Céspedes no jugó más. Creo que realmente la forma física que traía Céspedes también generaba estas dudas y sobre todo en la imposibilidad de no poder hacer la gira con el equipo sin estar ligado precisamente a una liga profesional en ese momento como estaban los peloteros de Grandes Ligas en el Pero había que ponerlo, había que ponerlo. Ahí discrepo contigo porque había que poner a Céspedes. Sí, había que darle otra posibilidad. Es un pelotero que tiene un rigor también, que tiene un peso dentro de ese equipo, que yo puedo coincidir en el sentido de que por el peso tal vez había que darle otra oportunidad, pero el rendimiento realmente dejaba muchas dudas, ni siquiera pudo levantar la pelota. Pero sin embargo, yo discrepo con ustedes porque los otros peloteros que sí estuvieron con el equipo en los juegos previos, en esta gira por Asia, demostraron la calidad también de los peloteros de la Serie Nacional, porque hay que hablar, señores. Sí. El béisbol que se juega en Asia es muy fuerte y ha superado con mucho ese béisbol histórico y nosotros estuvimos ahí con ellos y debemos aprender también de este béisbol. Y aquí hay un ejemplo claro, el primer partido de Cuba que perdemos con el equipo de Holanda, pero las dos carreras de Cuba en ese partido, las dos la anota Guibert y las dos las produce Yadir Mujica, que eran dos peloteros que en la primera alineación estaban en el banco de suplentes y por par de lesiones se incluyeron en la nómina. Vamos a hacer una pausa porque de Yoelkis Guibert vamos a conversar más adelante en este programa y ahora vamos a ver un material periodístico sobre la participación de los santiagueros en los anteriores clásicos mundiales. Veamos. Dentro de la rica historia de Cuba en los clásicos mundiales de béisbol, Santiago de Cuba ha tenido un marcado protagonismo, con actuaciones brillantes grabadas en la memoria de los aficionados a lo largo del país. En el debut de estos torneos en el año 2006, el gigante de Ceboruco, Ormari Romero Turcás, tuvo la responsabilidad de lanzar en 3 partidos como abridor, incluyendo aquel famoso partido del cruce frente a Puerto Rico. Ante los boricuas se recuerda el jonrón de la leyenda Bernie Williams abriendo el juego. Luego el indómito lanzó una joya de picheo que, además de darle la victoria a Cuba, le ganó oportunidad de ser el lanzador abridor en la final frente a Japón. Sus números quedaron en 2 victorias y 1 derrota, con un averaje oponente de 2.50 con 9 ponches y 4 boletos en 8 innings y 2 tercios de actuación. En la edición del año 2009, la combinación Héctor Olivera-Luis Miguel Navas dejaba una de las jugadas más espectaculares que se recuerda de un equipo antillano en estas lides. En el picheo, el astro Jorge Luis Vera Peralta dejaba estadísticas impresionantes, obteniendo victorias ante Sudáfrica en el debut y México posteriormente. Al 20 le batearon solo para 143 con 2 carreras limpias en 10 entradas y 2 tercios de actuación para un estupendo promedio de carreras limpias de 1.69 con 11 bateadores estrucados. Además vieron acción por Cuba en esa edición Dani Betancourt con un par de salidas de relevo en las que permitió un hit en 1 y 1 tercio y el máscara Rolando Meriño que pegó un indiscutible en 7 turnos al bate. A la cita del año 2013 Cuba asistiría con el que para muchos ha sido el equipo más fuerte logrado para la mayor de las Antillas en estos torneos y de la Tierra Caliente participaron Alexei Bel Quintero y Dani Betancourt Chacón. Bell conectó 4 hits en 13 turnos para un averaje de 308 con un cuadrangular, 3 empujadas y una base robada, mientras que Dani Betancourt dejaba numeritos muy difíciles de superar al conseguir la victoria en sus 2 salidas como abridor y no permitir carreras en 10 y 2 tercios de actuación, donde le conectaron para un pálido 118 de averaje con 11 bateadores eliminados por la vía del ponche. En el año 2017 no tuvimos representante y la rica historia se engrandece con la inclusión de Orestes Quindelán como entrenador y Yoelkis Guibert como titular en la alineación del 5º Clásico Mundial. Marlen Carrasco Barriento, especial para el programa Penúltima Palabra.
Sin dudas, rememorar estos excelentes momentos de la participación de los santiagueros en los anteriores clásicos mundial, pues levanta este debate que tenemos aquí en el estudio, porque veíamos, por ejemplo, a Dani Betancur, que todavía está en activo. No, lo de Dani Betancur en ese clásico del 2013 fue tremendo. Yo recuerdo una entrevista de Víctor Mesa, que en ese partido, donde él gana el segundo juego frente a Taipei de China, en el meeting, en la reunión, Víctor Mesa dice quién coge la pelota y nadie. Y se levanta Dani Betancur, pide la pelota, se la dan. Y posterior a ese partido, Víctor Mesa decía, cuando Dani Betancur esté jugando, siempre me lo voy a llevar en el equipo. Y de hecho lo demostró con Industriales, exacto, que también lo solicitó como refuerzo. Ese año pidió a Bisset y también a Dani Betancur. Y Betancur no lo hizo quedar mal. 2 victorias sin derrotas. Betancur todavía está en este equipo Santiago de Cuba y da mucho de qué hablar. Sí. En las últimas salidas, sobre todo contra Pinar del Río, en los últimos años en las series nacionales. 7 victorias y 1 derrota. Le ha tomado el pulso a Pinar del Río. Y hablando de la historia de Dani Betancur con el equipo Cuba, hay que decir que ha sido un pelotero de grandes momentos con la selección nacional y eso ha marcado mucho la carrera de Dani Betancur, que si bien en los últimos años los buenos resultados no lo han acompañado del todo, sí es un pitcher que a la hora cero es clave. Esté donde esté, ha sido refuerzo, ya lo comentaba Israel, ha sido refuerzo con Industriales, ha sido refuerzo con Matanzas, y en todos los equipos a donde ha estado, Dani Betancur ha cumplido con su trabajo. El colofón de Dani, Brita, el último título olímpico de un equipo Cuba, Atenas 2004. Él tuvo la posibilidad de cerrar ese partido y lo hizo a lo grande, precisamente frente a Australia. Pero volviendo al tema que nos atañe hoy, que es el 5º Clásico Mundial, hubo también ahí participación de lanzadores orientales que dieron mucho de qué hablar. ¿Qué crees, Jorge? Sí, cómo no, el mejor pitcher de este equipo, natural de Guantánamo, Robenis Elías, un hombre que está firmado por la organización de los Cachorros de Chicago y que en la Liga Dominicana tuvo números de ensueño que le valieron que los Cachorros lo volvieran a firmar, le ampliaran el contrato para esta temporada. Y es que Robenis Elías siempre fue un zurdo que, si bien aquí no tuvo la oportunidad de brillar mucho porque salió joven de nuestro béisbol, sobre todo en las ligas de Asia y en las ligas del Caribe, sí ha tenido excelentes actuaciones, y a pesar de su edad, algo que en el béisbol de las grandes ligas es bastante, se toma bastante en cuenta la edad de un pelotero. Sí. Sobre todo lanzador. Sí ha tenido la oportunidad. Sí, sin embargo, otros lanzadores que también venían con excelentes números no demostraron su calidad. Sí, el caso de Ronald Bolaños, Onelki García, Elian Leiva, el Mayave Keynes, no tuvieron el resultado esperado ni por la afición ni tampoco por el alto mando del equipo Cuba. Algo que se hizo, por ejemplo, Yariel Rodríguez. Cuando vayamos a destacar la parte positiva. Los cerradores nuestros también. No, ni hablar. Raidel, Iván Moinelo, muy bien los dos. La situación de Raidel Martínez, de Yariel Rodríguez, para mí es un poco surrealista, porque es un pitcher que por talento es el mejor pitcher de nuestro país desde hace unos cuantos años y lo viene demostrando en la liga japonesa. Desafortunadamente para él, allí lo convirtieron a relevista, que esto es una constante que no ha pasado con el béisbol japonés, que cada vez que le enviamos un pitcher nos los convierten, nos los pasan a relevo. Le han cambiado toda la historia que ellos han tenido en esta serie y les cambian esa actitud. Pero realmente se vio que este muchacho tiene todas las aptitudes para ser el primer pitcher del equipo Cuba sin ningún problema, y es un lanzador que tiene talento, más allá de que se desempeñe en Japón, tiene el talento necesario y las condiciones para jugar en el béisbol de las grandes ligas. Hablando un poco también ahora sobre los bateadores, al principio mencionábamos a Joan Moncada, pero Arrobarruena hizo un excelente trabajo, Yadir Mujica. ¿Cómo no? El propio Yadir Drake. Yadir Drake. Este equipo tenía una virtud que es muy peculiar, y es que la tanda baja no estaba concentrada en el 8º y el 9º turno, estaba concentrada en el 6º y el 7º, porque si bien Guibert después despertó a la ofensiva, hay que decir que durante la primera etapa no se vio a la ofensiva tan suelto como se esperaba y se mantuvo más en la alineación por las cualidades defensivas que estaba mostrando. Y aquí, 6º y 7º en la tanda, o sea, él y Ariel Martínez se quedaban un poco por debajo en la alineación, pero cuando entraban Yadir Drake y Yadir Mujica como 8º y 9º, realmente se envasaban con mucha facilidad. Se producía. Yo pienso que la velocidad tampoco se explotó muchísimo y hubo oportunidades de hacer más robos de base. Sí. O sea, realmente esto era algo que llamó mucho la atención de los expertos desde los partidos de preparación, que este equipo salía poco al robo, que ponían poco la velocidad en función de la ofensiva, y si bien es un equipo que no se caracteriza
por esos grandes corredores rápidos en circulación, sí tenía nombres destacadísimos como Robert Santos, como Yadir Mujica, y entonces Joel Quijiver también es un corredor agresivo en circulación, y esto se pudo probar más, jugada de bateo y corrido, salidas al robo. Por ejemplo, hablando de Quijiver, que batió para un 399, y en el partido de Estados Unidos fue de 4-3. Sí. A mí me parece que Joel Quijiver tuvo una excelente actuación, y por eso lo tenemos en video, una entrevista que nos dio antes de partir a la gira. Veamos qué nos dijo Joel Quijiver. Una oportunidad que no podíamos perder era realizarle una entrevista al destacadísimo Joel Quijiver, quien en el Clásico Mundial, en este quinto Clásico Mundial, dio una excelente clase del béisbol que se juega en Santiago de Cuba. Quijiver, háblanos de esa experiencia. Bueno, creo que fue una experiencia muy bonita, más grande que me ha pasado, creo, que en mi carrera. Haber tenido la oportunidad de estar en ese equipo y haber tenido los resultados que tuve individual y colectivamente. No ibas a salir en la alineación titular, sin embargo, debutaste con excelente hit. Sí, desde que hice el equipo sabía que iba a ser un poco difícil estar en la alineación porque el equipo tenía buenos peloteros que podían hacer el trabajo también, pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de abrir la alineación titular y con el trabajo que hice creo que me mantuve jugando ahí y salió el resultado. Jugar en Asia, donde sienten tanto respeto por el béisbol y por los peloteros y el béisbol que se juega en Cuba. Sí, algo muy bonito ahí en Asia, siguen mucho a los peloteros cubanos y eso nos llena de alegría. Ver que no solamente en Cuba nos siguen, sino en otros países del mundo también. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te sentiste la molestia en medio de un partido y tuviste que salir? Bueno, fue algo un poco difícil porque estaba jugando titular, algo que yo prácticamente no estaba en mi cabeza ser el titular el primer momento, pero se me dio la oportunidad y después que la tenía era algo difícil volver al banco por una situación como esta, una lesión. Sin embargo, regresaste, estuviste impracticable ahí y diste un excelente trabajo, como vimos desde aquí, desde Cuba. Después, en esos últimos partidos donde la presión era mucho más, ¿cómo se veía el equipo? Bueno, el equipo, como todo el mundo vio, no empezó de la mejor manera, pero supimos reponernos de esa situación adversa y no es menos cierto que había más presión porque si perdía ya terminaba, pero supimos hacer el trabajo y gracias a Dios y fuimos ahí poco a poco. Nosotros, la meta de nosotros era borrar todo lo que había pasado y ir juego a juego, que era lo importante, hacer el trabajo. Ya de regreso en Cuba, el calor que has sentido de los aficionados, sobre todo en tu tierra. Sí, estoy muy contento porque ha sido un gran recibimiento por parte de los aficionados, mi familia y todo el que me conoce. Y le doy gracias a ellos también por eso. A partir de ahora, Joel Quijiver será titular nuevamente en el equipo Cuba. ¿Estás trabajando para eso, para mantenerte ahí? Sí, ya estoy ahí y voy a seguir trabajando para estar, no sé, el tiempo que decidan los que estén al frente de los equipos. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo para seguir, ¿cómo mejorando mi aval como atleta, que eso es lo que todo atleta quisiera tener y estar bien todo el tiempo. Hay un dicho que dice que por el jardín central, cuando está Quijiver, por ahí no se batea, por ahí no pasa una pelota. Bueno, no, eso se debe al trabajo, mucho trabajo. Siempre que estuve en los sub-23, mucho sacrificio, trabajo y sí, he logrado mejorar bastante. ¿Ahora con la familia? Bueno, con la familia no he tenido mucho tiempo, pero bueno, el poquito que he tenido lo he aprovechado al máximo y creo también seguir, cada vez que tengo un chancecito de ir a aprovechar. ¿Y la felicidad de ser papá? Sí, eso es lo más grande que me ha dado la vida, ser el papá por primera vez. Estoy muy contento, mi niña está muy bonita. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras para el pueblo de Cuba y para el pueblo de Santiago de Cuba que tanto te sigue. Ya usted escuchó, tenemos Joel Quijiver para rato.
estos minutos finales vamos a dar nuestro criterio sobre el equipo que participó en el 5º Clásico Mundial de Béisbol y que quedó en el 4º lugar. Volvimos a la élite del béisbol mundial. ¿Qué crees, Jorge? Yo estoy completamente de acuerdo. Hay personas que por el nivel de los rivales que enfrentó Cuba tratan un poco de demeritar esto. Yo creo que el equipo cubano, en primer lugar, era un experimento difícil el que se estaba haciendo y que estaba en juego el futuro del béisbol cubano. Y los resultados son espectaculares. Hay mucho por mejorar, sobre todo en sistema de juego, en la superación y actualización de nuestros entrenadores a la hora de asumir y sobre todo puntos claves como la especialización del picheo y a la hora de poner la velocidad en función de la ofensiva y varios parámetros que sabemos que tenemos que superarnos. Pero este equipo lo primero que dio fue una muestra de unión, de química, que llamó muchísimo la atención, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. Después de haber salido derrotado en las 2 primeras participaciones, lograr esta unión que se vio en el equipo. Eso fue lo más importante. Exactamente. La unidad y la confianza que siempre tuvieron. Y aquí hay un factor grande que es principalmente, yo creo que es el mayor triunfo de este equipo, y es el eliminar ese sentimiento de derrotismo de los equipos Cuba en los últimos años, que era algo realmente crítico lo que se estaba viviendo en los últimos eventos, que el equipo Cuba, precompetencia, ya usted sabía que el resultado iba a ser malo. Pero eso también se vio en las calles, porque la afición se mantuvo siempre ahí a la expectativa. Sí, vienen jugadores de la MLB, pero yo creo que no van a ser, no son los mejores, no están en su mejor momento. Demostraron, y después de esos 2 primeros partidos se vio ese sentimiento derrotista. Sin embargo, los mismos jugadores, los entrenadores levantaron el ánimo y se vio en los restantes partidos que se logra la clasificación hasta esta semifinal. Así es. Creo que lo primero, Jorge y también Brita, se marca un antes y un después en el equipo Cuba. Solamente el hecho de que usted sepa que es la segunda mejor actuación de un equipo Cuba en clásicos mundiales, la del año 2006, plata, y esta ahora del presente 2023, donde fueron cuartos, ya usted puede decir que es una buena actuación. Que se haya despertado nuevamente la polémica en Parques, en la Plaza de Marte, en el Parque Central. Lo vimos cuando se transmitieron estos partidos y se amplificaron en las pantallas en todas las plazas de nuestro país, y la afición respondió. Las emisoras de radio también, o sea, todo el mundo estuvo en función de ese partido del Team Acere, que enfrentaron frente al difícil equipo de Estados Unidos. A priori se sabía que iba a ser difícil. Iba a ser difícil. Iba a ser difícil. Usted mira el equipo de Estados Unidos, un trabuco precompetencia. Era un equipo, pero donde llegó Cuba no llegó Dominicana, y aquí, no llegó Venezuela, no llegó Puerto Rico. Que es un béisbol que en los últimos años nos han derrotado. Así y es. Nosotros ya estamos por delante de ellos en el ranking mundial con este 4º lugar. Y hablando precisamente de esa semifinal contra Estados Unidos, si bien el marcador fue abultado, y hay que decir que la nómina de Estados Unidos tenía una potencia que realmente metía miedo. Son muy bateadores. Hay que hablar del mal ambiente que recibieron los peloteros cubanos allí. Eso también. Eran dos rivales. Lo que se vivió allí fue realmente vergonzoso. Yo creo que ha sido de las cosas más tristes que se ha visto en la historia del deporte cubano en sentido general, porque este era un equipo realmente para unir, para unificar, y era una muestra de que Cuba es una sola, esté usted donde esté. Necesitaban el apoyo. Por supuesto. Los jugadores en Asia, hubo mucho más apoyo que en Estados Unidos hacia nuestro equipo. Lo demostraron con la participación en ese estadio de China Taipei. Qué belleza, qué espectáculo, no solo desde el punto de vista beisbolero, sino también desde las gradas. Yo tuve la posibilidad de dialogar una vez que pude ver a Guiver aquí en el Guillermo Moncada, y Guiver me decía, nosotros fuimos a Estados Unidos a enfrentarlos y ya sabíamos lo que podíamos ver, pero no es nada a lo que ustedes vieron por la televisión, a lo que yo te cuente. Lo que vivieron se vivió allí realmente no tiene precedentes con el equipo Cuba. Un ambiente sumamente hostil. Y realmente sin embargo, el equipo Cuba dio una excelente actuación, amén, de este último partido contra Estados Unidos. Tenemos equipo Cuba para rato. Yo pienso que con esta unificación ahora... Y los que se pueden sumar. Exactamente. Hay peloteros que se pueden sumar a este equipo, peloteros jóvenes. Era jóvenes. Lo que les iba a decir. Porque tenemos peloteros que se han ido bajo ciertas circunstancias que pueden volver y que, amén de las restricciones, pueden integrar a futuro este equipo y pueden demostrar que quieren participar por Cuba, que quieren representar a su país y que podemos sacar adelante y en otros eventos
también levantar el ánimo. La cantera de peloteros cubanos dentro de las grandes ligas, peloteros que con mucha proyección dentro de la MLB, es realmente gratificante para el futuro del béisbol cubano, y de aquí al 2027, el 2026, perdón, porque se antecedió un año, porque se cumplen los 20 años, nombres como Oscar Luis Colás y Miguel Antonio Vargas van a ser claves si en definitiva logran convocarlos para ese torneo. Cuba tiene un excelente futuro, ¿qué crees, Israel? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay peloteros incluso en nuestro país con potencialidades, que de mantenerse jugando la Serie Nacional, de mantenerse pues con algún que otro contrato en otras ligas, pueden aportarle de cara no solamente al próximo clásico, de cara al premundial, de cara al resto de los compromisos que vamos a tener, panamericanos. Ya ahora, por ejemplo, los Juegos del Alba, que ya se sabe el equipo que va a participar, va a estar por Santiago el santiaguero Carlos La Escopeta Monier, nos va a representar un equipo sub-23, pero hay muchísimos eventos, un torneo de Rotterdam o un torneo de Harlem, un clasificatorio para los panamericanos, se acerca otro ciclo donde pienso que sí, que Cuba tiene peloteros, tanto en la isla, pero también con este magnífico paso que se ha dado. Exactamente, y con esas palabras nos quedamos, porque el béisbol de Cuba puede levantar, por supuesto, y lo veremos a futuro. Quédese con este programa, Penúltima Palabra, porque la última la dice el terreno. Hoy conversamos sobre el 5º Clásico Mundial. Buenas tardes.